parlamentario de Morena. Gracias. Con el permiso del diputado presidente, nuestro voto de este dictamen, como fue la ley originalmente, será en abstención. Primero, debemos dejar claro que una de las cuestiones que se van a votar es el cambio de nombre del DF por Ciudad de México, entre otras cosas porque hay un capítulo tercero de esta ley que norma la deuda de la Ciudad de México de manera distinta al resto del país e incluso con muchos más requisitos. Es decir, la reforma política, lejos de dar soberanía a la ciudad en materia de deuda, la ley que hoy se aprueba le establece mayores condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la deuda de la ciudad solamente pueda ser utilizada para inversión con un retorno productivo, cuestión que no tiene el resto de las entidades, y aquí hay un capítulo entero que la norma para que el próximo noviembre también sea esta Cámara y no sea un órgano independiente el que apruebe la deuda de la ciudad. Pero la principal causa es que hoy tendríamos que estar discutiendo una ley de disciplina financiera para el gobierno federal. El incremento de la deuda de los estados del 2000 al 2015 es de 320,000 millones de pesos. El incremento de la deuda del gobierno federal en el mismo periodo es de 4 billones de pesos. Es decir, el gobierno federal tomó 10 veces más deuda que el gobierno de los estados y de los municipios. Es verdad que los estados han abusado de cómo la deuda se ha tomado y en esta ley algunas de esas consideraciones van a cambiar y puede que haya mayor orden. Pero esta no es una ley federalista. Aquí se está evitando un debate en torno a las facultades tributarias de los estados. Es verdad que los estados se endeudaron por irresponsables, pero también porque los estados no tienen fuentes de financiamiento y eso tampoco lo estamos discutiendo. Esta es simplemente una ley para que la Secretaría de Hacienda, por si le faltara poder, todavía hoy tenga más poder para meter en cintura a los estados. Por supuesto, en situaciones que lo ameritan. Necesitamos una discusión de verdad sobre el federalismo en México. Eso es urgente y esto el Congreso está renunciando. La proporción del país, la deuda sobre el PIB del país es realmente alta. En México es 52%, en Chile 17%, en Colombia 40%, en Indonesia 25%, en Perú 22%, en Rusia 17%, en Sudáfrica 48% y en Turquía 32%. Es mentira que estamos menos endeudados que el resto de las economías del mundo. Si nos comparamos con otras economías emergentes, México es un país que ha adquirido, y de verdad, deuda pública, sobre todo en la administración del presidente Peña Nieto, en donde la deuda se ha incrementado de 35 puntos del PIB a más de 52. Seamos responsables y comprometámonos a que en el próximo periodo de sesiones sí aprobemos una ley que ponga orden en la deuda pública del gobierno federal, que está llena de indisciplina, que está llena de poca transparencia y que está llena de pocas oportunidades para los mexicanos. Seamos congruentes, regulemos a quien de verdad ha endeudado al pueblo de México, el gobierno de la República. Gracias. Gracias, diputado Llerenas.